just this. Yeah. All right. Hey. Hey. I'm in a land, a cruel, hopeless place. Hopeless, great fear day. We are lost to be insane. Feel the warm heat. Take life from the enemy. Y pues nos da mucho gusto pues seguir conociendo a grandes artistas, grandes músicos y personajes. Está con nosotros ahora José Luis Magaña, alias Compach, como con todo, seguramente muchos de ustedes lo conocen aquí en Chetumal, chetumaleño, y que sin duda alguna pues es parte del fundamental del comité organizador, y como lo habíamos comentado a quienes he entrevistado, pues son amigos, se han conocido, han estado en bandas de rock, y bueno, platícanos un poquito de esta historia del rock aquí en Chetumal. Obviamente cómo van haciendo, van creándose estas bandas de rock, ahora sí, en las épocas de los 80s y 90s. Sí, muchas gracias, un saludo a la audiencia que nos ve. Es sencillo, nosotros hemos estado en la escena del rock and roll desde los 80s, porque hay más historia, ¿no? En los 70s empezó otras gentes ahí tocando rock and roll, pero ya el rock duro y todo pues empezó con Tono Musa, con nuestro amigo Tío Marzuca. Todos ellos en los 80s empezaron a tocar covers y de las bandas de moda en ese tiempo. Nosotros empezamos más o menos en los 90s, un movimiento más urbano, ¿no? Haciendo tocadas en casas, en locales, y cobrando lo mínimo para poder subsistir y pagar el sonido. Pero ahí estábamos desde ese momento. ¿Cómo era esos covers? ¿Cuáles eran las canciones que tocaban? Platícanos un poquito de esto que ustedes empezaron a hacer. ¿Cómo eran los covers? ¿Cómo eran los ensayos? Y toda esta buena hermandad que seguramente lo estamos viendo ahorita que están como en la organización y demás. Se ve la amistad que hay entre todos ustedes. Sí, de hecho, por eso nos llamamos RSB, Rock Soul Brothers en inglés, porque bueno, aparte que hicimos un homenaje a los antiguos rockeros, todo empezó con covers como Soda Stereo, como Pink Floyd, y de todas esas bandas pues míticas, ¿no? Que para nosotros era nuevo en esa época, pero ya en los 90s empezamos a tocar un poquito más pues alternativo, grunge, como Nirvana. A mí me gusta mucho Nirvana, Pearl Jam, toda esa gente que además era como el tipo glam rock también, como Bon Jovi, como mucha gente, ¿no? Led Zeppelin de repente, ¿no? Y había muchos aquí rockeros que estaban, digamos, escondidos, y nosotros empezamos a mover en los 90s, aunque ya había Mario Baquetas, Pichuy, Cervera, el propio tío Marzuca. Ellos ya tocaban magníficamente las canciones de Guns N' Roses, por ejemplo, ¿no? Y era padre porque lo sacábamos todo de oído. No había YouTube, no había internet, no había nada de cómo sacar un tutorial. Lo sacábamos de oído, y después llegabas al ensayo y decías, oye, no está en el tono, es que yo lo saqué en cassette. Del cassette, y el cassette era mucho más revolucionado que el disco, entonces teníamos un problema ahí de afinación, pero lo hacíamos con mucho gusto. Sí, creo que eso era parte de lo bonito, lo que igual comentaba con Mario, pues somos contemporáneos y vivimos esa parte de que pues no había internet, o sea, todo era como dices de oído. A lo mejor algún amigo por ahí medio tenía su libro de los cancioneros de rock. Picot. Sí, el cancionero Picot y demás. Había una guitarra fácil, que era uno de ellos, que llegaban de la Ciudad de México a Chetumal o a las casas disqueras, claro. Y pues que era lo primero que andabas buscando, ¿no? ¿Cuáles eran esos, pues los contrastes, los compases, los tonos, las secuencias de la guitarra, a lo mejor del bajo, el piano, batería X y Z, pero que como dices tú en un principio eran siempre de oído, o sea, en qué tono está y qué sigue, cuáles son los cambios. Sí, realmente armar toda una banda. Platícanos un poquito algunas anécdotas que tuvieron como compañeros en alguna casa, o dónde fueron más visitados, más aplaudidos o más llamados al escenario, por así decirlo. Híjole, hay muchos, pero muchísimas historias, hay buenas y malas, ¿no? Las buenas,
tocar arriba de como los Beatles, ¿no? Tocar en un segundo piso, ahí sobre la avenida Carranza, en una de las privadas, ahí en casa de un amigo que se llama el Frogger. Ahí tocábamos y la gente se acercaba, y estos que están haciendo, están locos, ¿no? Y de repente pues nos iban hasta aplaudir, ¿no? De las canciones que tocábamos. Anécdotas como que también nos tocábamos en bodas, en 15 años, y de repente nos quedaban viendo así como que, ¿y esos valores juveniles quiénes son, no? Porque, ¿no? Y nos tocó mucho ir en contracorriente. Uno de lo que más recuerdo fue en Bachilleres, donde tocábamos con una banda que formó Enrique Carrillo Barrios Gómez, el hijo del primer rector de la universidad, don Enrique, y tocamos juntos y realmente la banda se prendió. Por primera vez vimos cómo se tocaban los riffs porque bueno, Enrique era muy bueno en la guitarra, estudió en Berklee. Entonces estábamos viendo una ejecución casi perfecta de los riffs o los solos de Guns N' Roses, entonces estábamos alucinados, y los demás pues nos decían que éramos pues los valores juveniles y nos despreciaban, pero luego nos invitaban a sus fiestas. O sea, él era el Slash, ¿no? Sí, era el Slash de la época, y lo conoció bien el tío Marzucca. Hubo el primer concierto que también era pues idea del tío y de toda esa generación. Entonces estaba AXA, estaba el tío, vino gente de Berklee a tocar con Enrique. Fue en el 1992. De hecho, el tío tiene un bagaje de imágenes que hizo el sistema quintanarroense, por cierto, que grabó toda la tocada, y ahí nos vemos ahí todos jovencitos, ¿no? Siempre cuando uno genera una banda, siempre la familia, los amigos se vuelven parte de la familia, y son a veces más que ello, ¿no? Sí, por supuesto. Este esfuerzo que se está haciendo por Rockeros Soul Brothers, que encabeza el tío Marzucca, Eduardo, empezó como un juego en el WhatsApp, ¿no? Reunió él a todos los rockeros antiguos en un WhatsApp, y a los nuevos y a los que están naciendo apenas, y empezamos a decir, oye, ¿por qué no hacemos algo como hicimos en los 90s y todo? Y así nació, y bueno, ha sido un gran esfuerzo. Eduardo y todo el equipo ha dormido muy poco, porque pues son muchos detalles, cada banda trae sus requerimientos, que si el logotipo en la pantalla, bueno, los que yo me estoy encargando ahorita, y las reseñas de cada grupo, porque creo que se merecen que se mencionen toda su trayectoria. Y a los que están empezando, bueno, pues darles la oportunidad de tocar en un escenario bueno, con unos instrumentos magníficos, más bien unos amplificadores muy buenos. No puedo decir marcas, pero sí están de primer nivel, una batería de primer nivel que también es patrocinada por nuestro amigo Mike, que es entusiasta también, un gran bajista. Entonces todos hemos estado pues sin dormir y todo, pero con muchas ganas y emocionados de este primer ópera prima, digamos, de alguna manera, porque y aprendiendo, aunque hemos organizado muchas cosas en otros ámbitos, esto es una experiencia de verdad diferente, un festival con cine, con conferencias, con clínicas, con gente profesional que viene a enseñar a las nuevas generaciones, y a nosotros hemos aprendido mucho. Por ejemplo, ayer en la conferencia del rock progresivo yo no tenía una definición de lo que era el rock progresivo. Hoy les puedo decir que sí sé que es un rock progresivo. A ver, coméntanos. Bueno, el rock progresivo es las bases de rock, ¿no? Y para los que no conocen de música, es un groove, ¿no? Y tiene bases de jazz, tiene bases de música clásica, aunque ayer decían que era música formal, no clásica. Y lo principal es que todos los músicos son virtuosos, y entonces le dan chance de que la batería haga su solo y luego le contesta el bajista. Es como un jazz, ¿no? Entonces el rock progresivo es eso, y además tiene su base en la psicodelia. Pues sí, hemos tenido experiencias y heredero de todo eso, ¿no? Ahora se puede tocar y decir cualquier cosa en el escenario sin que temor a que la autoridad te diga algo. Eso es parte del crecimiento de México, y por supuesto hay quienes todavía son duros en el rock and roll y dicen lo que están haciendo ahorita no es rock and roll, es pop. El rock and roll se hizo en los 60s, 70s, con, no sé, la revolución de Emiliano Zapata, por ejemplo, con El Ritual, ¿no? Y canciones como Nasty Sex, que llegaron hasta Alemania, y fue padrísimo. Y esos grupos los veíamos a través nada más del cine, cuando Bikinis y Rock, ¿no? Andaba ahí los grupos de rock
tocando atrás de las bailarinas y de ahí de Olga Briskin y todo. Entonces era padre ver a una generación que iba en contra del sistema. A final de cuentas hicieron historia. Sí, hay grupos de rock igual como los Ten Tops y demás por ahí. Este señor, se me fue el morenito. Johnny Laboriel. Johnny Laboriel y todos ellos, bueno, toda esa banda de rock, digamos, vamos a decirle, llamarle rock fresa, ¿no? No, yo creo que es rock and roll. ¿Sí? El rock and roll, que además no había mucha composición de rock and roll, entonces tenían que traducir las letras y habían covers, pero llenaron, hicieron historia y de ahí vinieron pues otros grupos como el Three Soul in My Mind, ahora Three, que me gustaba más antes como era el Three Soul porque traían otro rollo. Y muchos más, los Dux Dux, por ejemplo, que yo tengo canciones de los Dux Dux y conozco gente que estuvo cerca de los Dux Dux en México y que ahora pues están prácticamente en bancarrota, algunos están barriendo calles y todo, cuando fueron unos exponentes muy buenos del rock and roll. Pues sí, pues mi estimado José Luis Magaña, alias Compash, la verdad que siempre nos da muchísimo gusto pues haberte entrevistado, conocido, la verdad un grato sabor de boca por haber ahora sí conocerte, y pues por ahí vamos a hacer un cambio de discos o ver cosas por ahí, cassettes. Decía yo, por ahí tengo hasta 8 tracks por ahí en tu casa, entonces, entonces por ahí a ver si hacemos un cambio por ahí, al menos para pasarlos a digital. Sí, claro. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y seguimos aquí en el Quintana Rock Fest? Y bien, amigas y amigos de Voces Universitarias, pues ya realmente estamos por terminar este programa muy especial del Quintana Rock Fest 2018 y no podría faltar la entrevista pues con dos grandes amigos, con mi amigo Antonio Higuera, pues maestro de aquí en la Universidad de Quintana Roo, y por el otro lado a un personaje que acabo de conocer, a don Eduardo Marzuca, alias el tío, como lo hemos estado conociendo y lo conoce mucha gente aquí de Chetumal, Quintana Roo. Y bueno, pues voy a hablar ahorita con mi amigo Toño, cómo es que pues ya se llegó la fecha, ya se cumplió, una gran rueda de prensa, llevar a cabo este festival, con toda la logística que todo esto implica, pero realmente, pues todo este buen sabor de boca, pues ahí va, ¿no? O sea, ahí ya dio pie para el siguiente 2019, que seguramente va a empezar, cuando terminen esta primera etapa, van a empezar a organizar la que sigue. Pero bueno, platícanos cómo se desarrolló, pues, parte de lo que ha sido este Quintana Rock Fest 2018. ¿Cómo no? Si ya lo comentaron, tenemos un comité organizador que se dividió las responsabilidades y la coordinación en todas las actividades. En el caso concreto de el programa académico, me tocó a mí coordinarlo, y lo que hicimos fue invitar a dos colegas de la universidad, uno de la unidad Chetumal, el doctor Harald Albrecht, quien habló sobre Bob Dylan, el impacto de sus canciones, de sus letras, en un mensaje muy importante desde la década de 1970 y en consecuencia la obtención del Premio Nobel de Literatura recientemente. Nos pareció muy oportuno. La segunda conferencia invitamos al doctor Alfredo Tapia Carreto de la unidad Cozumel de la universidad, quien dictó una muy buena y muy interactiva conferencia magistral sobre el rock progresivo, básicamente el rock formal. Así es, pero realmente es muy importante que tuvieras todas esas aristas, todos esos vértices, este primer festival de Quintana Roo Fest, o sea, la parte académica, la parte de las masterclass, los conciertos con las bandas que están aquí en Chetumal, de los jóvenes. ¿Cómo fue orquestándose todo esto? ¿A partir de dónde, mi estimado Toño? A partir del colectivo RSB, Rockeros Soul Brothers, que lo que hace es unir a los músicos, y yo que no soy músico, soy un gran aficionado y me hicieron el favor de invitarme. Entonces se reúne esto hace varios meses,
se decanta un pequeño comité que es quien coordina esto, pero que en realidad lo que hace es llevar adelante un proyecto básicamente de los músicos. ¿Cuál es la intención de todo esto? La intención es vincular lo que hace la universidad, lo que hace RCB con la sociedad. Los jóvenes, dignificar el rock y sobre todo lanzar el mensaje de que la creatividad humana es una cosa que tenemos que estar estimulando constantemente. Tú eres antropólogo, mi estimado Antonio Higuera. ¿Cómo has visto este desarrollo del rock aquí en Chetumal? Claro. Bueno, yo creo que más que como antropólogo, como historiador, podemos encontrar que el movimiento musical del que hablamos arranca en Estados Unidos en 1954 y ya para la década de los 60 en Chetumal hay las primeras expresiones de rock local. La década de 1970 es maravillosamente productiva y entonces del 80 en adelante explota y llega a la escena que tenemos el día de hoy. El talento musical que tenemos en Quintana Roo, como muchas otras expresiones de esta creatividad, es absolutamente palpable. Así sí, creo que el gran personaje y parte de esta historia está aquí a mi lado y voy a dejarme tantito contigo, Toño, para pues platicar con el tío Marzuca. Muchísimo gusto por estar con usted. Muy generosas tus palabras. Y bueno, pero la verdad es que así lo hemos escuchado tras las entrevistas, que bueno, gracias pues a lo que en un momento dado puede surgir aquí en Chetumal, pues es parte fundamental usted. Bueno, ¿cómo es que le entró este gusto por el rock? Bueno, normal, a través de los hermanos que tienen afición por la música rock, mis hermanos empiezan a oír Creedence Clearwater Revival, empiezan a oír Zeppelin y bueno, de refilón me toca a mí escuchar pues lo que ellos compartían, entonces de ahí viene mi afición, pero realmente el impacto me lo causa cuando cae en mis manos el primer álbum doble de Queen, ese álbum que se abría en dos, que traía las letras y que te da oportunidad de entender qué es lo que se estaba cantando. La generación de los 70s de nosotros, aquí ya ha sido mencionado, pero sí me gustaría comentarlo, fuimos muy auditivos. No había el video, no existía lo que es como hoy, lo que es la parte visual, sino que realmente escuchábamos y devorábamos el álbum, porque era todo lo que teníamos, era toda la información que teníamos. Entonces leíamos desde la letra grandota, el título del álbum, hasta la letra más chiquita, quién lo imprimió, quién era el productor, donde se grabó, la letra, es decir, devorábamos toda esa información y más aún escuchábamos muchísimo más el detalle, sobre todo aquellos álbumes, por ejemplo, los Beatles que hacían gala de muchas cosas nuevas en sus álbumes, que usaban mucho el estéreo. Bueno, tenemos a David Bowie, que usted escucha, por ejemplo, Space Oddity, lo escucha usted en un canal en el izquierdo, y es una canción con una base y tal vez el bajo y del otro y la voz, y del otro lado está la segunda voz y están otros instrumentos, y son dos canciones que luego las empalman en izquierdo y derecho. Es decir, ese uso del estéreo se dejó de aprovechar, pero es que en ese tiempo nuestra generación, la de los 60, 70 sobre todo, de los 60, 70, pues éramos muy auditivos, ¿no? Es decir, imaginábamos muchas cosas con la música. Así es, todo obviamente los audios antes eran monoestéreo, precisamente todos estaban por un solo canal. Como usted lo comenta en los videos, escuchamos la batería, el bajo, la voz inclusive por un lado, hasta los panderos, el piano, en un canal y en otro, y eso hace la parte estereofónica, y como bien lo comenta, conjuntarse y escuchar la verdad es un sonido envolvente como debe ser el estéreo. Inclusive los jóvenes a veces dicen, bueno, ¿por qué es estéreo? Precisamente es esto, o sea, porque en un canal tienes unos instrumentos y en otro canal tienes otra voz, y eso se escucha realmente hermoso tener esos tipos de música, que seguro, como lo comenta, en aquel entonces, pues al ser un auditivo, pues ponían atención en esos detalles, en el ritmo, en la batería, en el bajo, en los requintos y demás, porque no había las partituras como hoy los días los vemos. Inclusive los videos, o verlo, un video a lo mejor de Led Zeppelin,
en la televisión pues todavía no había todo ese tipo de cosas, ¿no? Es correcto, a mí me toca también una parte, ya como comerciante, el vender las primeras antenas parabólicas en Chetumal. Pongo el primer negocio y empezamos a vender antenas en gran cantidad, y uno de los principales atractivos era precisamente de los chavos que le decían a sus papás: yo quiero una antena porque quiero ver, lo tengo que decir, MTV y VH1, y salían los primeros videos, y entonces era la locura porque todo el mundo quería ver ya no querían, es decir, si ahora los puedo ver y oír, los quiero ver y oír, no solamente escuchar, y me toca ese cambio generacional. Ahorita los chavos ya no conocen esa parte de que solo antes había audio, ¿no? Entonces, fue un boom, se vendió impresionante el tema de las antenas, pero era principalmente, y lo digo, eran los chavos que eran los que iban a preguntar el precio. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Y por qué? ¿Y cuántos canales? Voy a convencer a mi papá. Y los jóvenes eran los que más convencían a los papás. Eso y los deportes, ¿no? Entre esos chavos seguramente estaba el Comanche, estaba Mario Baquetas. ¿Estabas tú, Toño Higuera, en ese caso? Yo llegué aquí a vivir en el 85, o sea, en la mera época del boom del video. Te doy la anécdota histórica. 1976 vimos por primera vez a Led Zeppelin en el cine. Cuando sacan The Song Remains the Same, que es el álbum, hacen una película y por primera vez en México vemos a Led Zeppelin en una pantalla en 35 milímetros, pero no en casa. Y eso es lo que hoy es muy común. Así es, inclusive hubo una remasterizada de los Beatles hace poco, la verdad me la perdí, pero estuvo remasterizada, ya trabajada en tecnología HD, y como dices tú, bueno, ya lo ves en una pantalla grande, el cual hace mucho tiempo, bueno, seguramente en el 68, ir al cine a ver una película realmente era, creo que, muy poco posible. Sí, es la parte de los 80s. En el 82 tenemos la oportunidad de ver, después de una cerrazón impresionante, el primer concierto masivo en Puebla, que viene Queen. Ese primer día es inolvidable, la gente se volvió loca, es decir, fue una experiencia única el poder estar ahí, porque no hubo conciertos de rock por muchísimos años, y también al poco tiempo la exhibición de la película The Wall. Recuerdo que hubo destrozos inclusive en varias salas de cine, sobre todo en México, en Ciudad Satélite, que en el Multicinema Satélite, pues yo me acuerdo que sí, en la parte de atrás de la plaza destrozaron la banda porque querían entrar no por hacer un destrozo, sino porque la gente presionó las vitrinas y se rompieron. Lo que queremos es que los chavos aprovechen todo esto. Y sí, quisiera comentar que, como dice Toño, esto sale a partir de un grupo de rockeros de los 60, 70, 80 y los actuales. Se conforma un pequeño comité que han trabajado incansablemente. Antonio Higuera, con todo el apoyo y toda la gestión y su experiencia, José Luis Magaña, que vio la parte que es el stage plot y la relación con las bandas. Acaban ustedes de entrevistar a Alex Olivo, que él estuvo a cargo de lo que es el floor manager allá atrás en el stage. Hay que mencionar a Mario Baquetas, que ya lo entrevistaste, que con el tema del PA. Axayacal, que fue el coordinador de los talleres. Vinieron dos músicos de muy buen nivel, y igualmente estuvo Anuar, que dio la clínica de teclados. Bueno, se formó un equipo en el que pues, con las fuerzas de cada quien nos fuimos ubicando en zonas y nos fuimos repartiendo el trabajo, y afortunadamente lo que, como dice Toño, hace algún tiempo, hace algunos meses era un proyecto, hoy es una realidad, y la visión es de que lo podamos replicar el próximo año y seguirle dando impulso a las bandas. Y muy importante lo que comentó Mario Baquetas en su momento, esto es un evento para las bandas locales, porque habíamos escuchado algunas opiniones en el sentido de que el festival se hiciera en otro lado, con venta de cerveza, entonces, pero lo que queremos es ver al rock como una expresión cultural, y que le pudiésemos aparejar otras actividades culturales, como son las clínicas, como son las conferencias, porque hay gente que sabe mucho
rock progresivo como el maestro Tapia, que nos puede ilustrar del impacto de las letras de Bob Dylan en esa generación de los 70s, en su generación, y que le podamos sumar otras expresiones como tuvimos el gusto de tener a Alan Márquez, que lo contactamos y dijo: voy a Chetumal a mostrar su película. Él es un director de cine y la película versa precisamente sobre rock. Así es, pues la verdad, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos aquí a Voces Universitarias. Y a usted, amigo televidente que estuvo ahí, pues ser también testigo de que seguramente va a ser un gran festival los próximos años. Y enhorabuena y muchos éxitos más en lo que será el Quintana Roo Fest 2018 y el que siga en 2019, 2020 y que siga viviendo el rock. Venga, vámonos. Muchísimas gracias. La conducción de Heriberto López Platas. Hasta la próxima.